Arratsaldeon, buenas tardes. Ni esker ona etortzeagatik. Mailan aurkitzen garenak, Felipe Txantrako jai batzordekoa, Dani Saralegi Gora Iruñako kidea, Marisa Aldezarreko ostalaria eta Letizia Molina jai batzordeko kidea. Bildu gara gaur azken berriak edo emateko San Fermín txikitori buruz, bai. Buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí Felipe como miembro de la Comisión de Fiestas de la Chantrea, Dani Saralegui como representante de Gora Iruña, Marisa como hostelera del barrio y yo, Leticia Molina, como representante de la Comisión de Fiestas de San Fermín Chiquito, que es sobre el tema que vamos a hablar hoy. 35 años de fiestas populares, un año de reflexión para mejorar nuestras fiestas, 3 meses de trabajo constante, 2 semanas de reuniones ambiguas e incertidumbre, 1 semana para el chupinazo y a día de hoy ningún permiso. Dozonaka auzokide jaiak antolatuz, 200 lagun hobetzeko jardunaldietara joanez, 100 ostalari eta dendari jai batzordea babestuz, 200 baino gehiago erabakiak hartuz, milaka lagun gazte, txiki eta nagusi jaiak gozatuz eta jairan parte hartuz. Aste bete falta da txupinazorako, eta oraindik ez da baimenen bat bera ere. Una veintena de gigantes, 6 toricos, 16 peñas, un toro de fuego, 7 veteranos atletas, la Corporación Chiqui, una treintena de kiliquis, decenas de tambores y cientos de grupos diversos están deseando salir a la calle el fin de semana de San Fermín Chiquito. En definitiva, miles de pañuelos esperan anudarse al cuello y disfrutar de la fiesta. Egun, oposizioko talde guztiek esan nahi baita udaleko gehiengoak onartutako mozio bat daukagu UPNren ezezko bakarrarekin. Eta baimen bakar bat bera ere ez dago mai gainean. A pesar de todo, el barrio sigue adelante con todos y cada uno de sus actos y con más ganas que nunca de salir a la calle y disfrutar de nuestras fiestas de siempre. Bihar 6etan demostratuko dugu Nabarreriatik abiatuta. Jai herrikoiak del barrio para el barrio lemapean aterako den manifan. Auzokide guztiei konbidapena luzatzen zaie zapia lepoan dutelarik. Jaiak auzotik auzorako antolatzen direla demostratzeko. Lehen orain eta beti. Nuestro trabajo sigue en marcha con la recogida de firmas, en la que en tan solo 4 días hemos recogido más de 1.500 de apoyos personales y más de 50 de apoyos de colectivos. El próximo martes nos reuniremos en otra asamblea vecinal a las 7:30 en el Arrano para seguir trabajando y dar los últimos retoques a las fiestas. Aldezarreko jai batzordearen aldetik guztiok egunotan karriketan barna ikustea nahi genuke eta beste behin ere iristear dauden jaiez gozatzea. Recordar la manifa que saldrá de aquí mañana, que será una manifestación reivindico festiva en la que tomarán parte diversos colectivos del barrio y con el lema Jai herrikoiak del barrio para el barrio. Decir también que los bares del casco viejo cerrarán de 6 a 7 para unirse a la manifestación y tomar parte en ella. Y ahora tomará la palabra Dani Saralegui. Opa. Tenemos que decir que nos encontramos nuevamente ante un ataque de Barcina y UPN al movimiento vecinal y popular de la ciudad. Un ataque a las vecinas y vecinos de un barrio. Un ataque a un barrio y a su manera de organizarse. Un ataque a las fiestas populares. No es un ataque nuevo. Esta nueva agresión por parte del grupo que gobierna el ayuntamiento y la ciudad no es, desgraciadamente, ninguna novedad. Esta política de acoso hacia las dinámicas populares y vecinales es y ha sido la tónica en la actuación de UPN en los años que lleva al frente del consistorio. Las trabas administrativas, los condicionantes abusivos, las multas ante cualquier movimiento en la calle, el impedimento a la realización de muchas de las actividades organizadas por las vecinas y vecinos que formamos parte de cualquiera de los múltiples colectivos vecinales, culturales, populares y sociales. Esa es hoy en día la realidad en las relaciones ayuntamiento-ciudadanía. La política de no colaboración que ha diseñado y puesto en marcha UPN, con Barcina a la cabeza, esta dinámica de agresión hacia cualquier actividad de la sociedad comprometida de Iruña ha dado un nuevo paso adelante.
no solamente no crean foros en los que la Administración y la ciudadanía puedan intercambiar pareceres y experiencias a favor de la ciudad, no solamente se dedican a intentar entorpecer cualquier actividad que no pueden controlar. Esta vez han ido más allá y han intentado arrogarse la legitimidad de todo un barrio para organizar las fiestas vecinales, fiestas que en este caso de San Fermín Chiquito llevan organizándose popularmente desde hace 35 años. No es el único caso. Casualmente, hoy mismo, hace escasas horas, nos hemos enterado de un nuevo ataque a las actividades populares en otro barrio. En este caso, Arrosadía, que celebra mañana el Arrosadía Coeguna, ha conocido la negativa del Ayuntamiento a conceder permisos para la barra que debía sufragar los actos del día. Del mismo modo, los horarios son más restrictivos de lo solicitado. Los colectivos y personas que aquí nos encontramos lo vamos a decir lo más alto y claro posible. Somos las vecinas y vecinos de Aldezarra, del Casco Viejo, los y las comerciantes, los bares, los colectivos vecinales, populares, culturales y sociales del barrio y en extensión de toda Iruña, los únicos que tenemos legitimidad para organizar las fiestas de los barrios, las fiestas en este caso de San Fermín Chiquito o el Arrosadía Coeguna. El único papel del Ayuntamiento en este caso es el de colaborar mediante ayudas económicas, logísticas o de infraestructura, que es el papel que corresponde a la Administración para facilitar las iniciativas ciudadanas. Señoras y señores de UPN, señora Barcina, vale ya de intentar entorpecer las dinámicas populares, vale ya. Vale ya de su actitud agresiva ante cualquier iniciativa ciudadana. Nuestra paciencia tiene un límite y hemos llegado a él. Vale ya de utilizar partidistamente el gobierno de Iruña. Vale ya de utilizar, según su conveniencia, los acuerdos que se toman en pleno, haciendo utilización de los que apoyan su política e ignorando los que dejan al descubierto el totalitarismo de su gobierno. Nadie va a condicionar nuestro compromiso y trabajo en los barrios. Ninguna lectura política partidista, más allá de lo que supone el compromiso del movimiento popular, vecinal, cultural y social, va a condicionar el trabajo que realizamos a favor de la ciudad. No vamos a entrar en el juego político de nadie. Nuestra labor está suficientemente clara y apoyada. Seguimos comprometidos con los barrios de la ciudad. Seguimos organizándonos para potenciar las fiestas populares de los barrios. Estamos trabajando para que las fiestas sean cada día más populares, participativas, paritarias y para todas y todos, no solamente para una parte. Creemos que la mejor manera de apoyar el trabajo vecinal y popular y exigir el cambio de actitud necesario en el Ayuntamiento de Iruña, tal y como ha dicho Leticia, es acudir este sábado a la manifestación convocada en favor de las fiestas de San Fermín Chiquito, de unas fiestas populares. Este sábado el clamor debe obligar a Barcina a reflexionar de una vez por todas y dejar de utilizar su sillón en el salón de plenos para su conveniencia personal y partidista. Es hora, Barcina, es hora de que trabaje de una vez por la ciudad, tal y como lo hacemos los colectivos populares, vecinales y culturales. Eskerrik asko.